bienvenidos, bienvenidas. ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, me vais a permitir que empiece leyendo un trocito de Mundos en el Abismo, que es el libro, la saga, A Casa Puspa, con la que vamos a inaugurar la sección Legado. En el principio fue el hidrógeno. Fuera de él no existía nada, solo la Erta, el Sunyata y Dios. La creación del universo por Dios fue como el crecimiento de un gran árbol baniano a partir de una diminuta semilla. Nadie puede ver el árbol que hay en la semilla, pero todos los ingredientes necesarios para formar el árbol están ahí, incluso la inteligencia que se requiere para ello. Todos estos elementos materiales se encuentran presentes en nuestros cuerpos, tal como también se encuentran en todo el universo. Anor, Aniyan, Mahato, Mahiyan. Esto significa que aunque algo sea extremadamente grande o infinitesimalmente pequeño, aún así está constituido por los mismos elementos básicos. Bueno, este es el primer párrafo con el que abre A Casa Puspa, que significa en el propio glosario del libro una flor en el cielo. Y vamos a empezar la sección Legado presentando a uno de sus autores, Juan Miguel Aguilera. Por favor, un aplauso. Autor conocido por A Casa Puspa, pero también por otras obras maravillosas como La locura de Dios, también incluso por una película, Stranded, ¿no?, y su novelización, y que, bueno, que se nos ha presentado aquí un poco el llamamiento de, vamos a hablar de la ciencia ficción española, que es una cosa que teníamos muchas ganas de hacer. ¿Y por dónde empezar? Pues justamente Jorge Iván Argiz fue quien nos dio la idea de A Casa Puspa. Nos dijo, echadle un ojo a todo lo que se construyó aquí y hablemos sobre ello. Y aquí tenemos a Jorge Iván Argiz, que aventurero pendenciero, que nacido asturiano, nacido en Galicia, ¿verdad? Que, bueno, cofundador de la Jornada de Cómic de Avilés, del Festival Celsius 232, que lo dirige también, bueno, todoterreno, también crítico de cómic y descubridor también de muchísimos autores y de muchísimos libros maravillosos. Y también Javier Negrete, que madrileño, aunque vives en Plasencia, ¿verdad? Y autor. Quizás lo conozcáis más por la novela histórica, que es donde se ha hecho muy grande, muy fuerte, pero también ganador del premio Minotauro, también autor de la maravillosa La Espada de Fuego, la saga de Tramorea, ¿no?, que también ha hecho sus pinitos dentro de la ciencia ficción y del techno thriller, justo con Juan Miguel también, con el libro de La Zona, que luego hablaremos un poco de él también. Y bueno, nos hemos reunido aquí para homenajear una de las grandes sagas de la ciencia ficción española, A Casa Puspa, que comienza precisamente con esta frase que os he leído, Mundos en el Abismo, que se publica en 1988 en la mítica colección de Ultramar. Pero antes de eso, Juan Miguel Aguilera y Javier Redal, que es la otra pata de A Casa Puspa, que lamentablemente no puede estar aquí porque ya falleció. Ellos empezaron realmente en una colección todavía más antigua que Ultramar, y lo he traído para que le podamos echar un ojo, que es Nueva Dimensión. La revista Nueva Dimensión, no sé cuántos la conoceréis, yo la conozco no porque en su época la leyera, porque evidentemente no había nacido, pero porque soy muy fetichista y coleccionista de ciencia ficción. Y aquí entre estas páginas aparece tu primer cuento. El primer vuelo, que le llamaban, el primer vuelo. El primer vuelo, ¿verdad? Háblanos un poquito de este primer cuento y de cómo te unes a Javier Redal. Bueno, Javier Redal para mí fue... se dice que hay gente que te cambia la vida, ¿no? Y conocer a Javier cambió totalmente mi vida. Me gustó la ciencia ficción como lector. Siempre tienes ideas, imaginas ideas. Pero al empezar a hablar con Javier, en una época además en la que parecía imposible publicar, era un momento en el que no se publica nada de españoles, empezamos. Él era profesor en el colegio donde yo estaba estudiando con, no sé, 16 años o algo así. Nos conocimos y él ya era profesor allí. Y era una persona muy curiosa. Cualquiera que la haya conocido lo sabe. Era muy tímido, muy friki, muy Asperger quizá. Pero tenía una inteligencia, un sentido del humor y una
una capacidad de enseñarte cosas, a mí me cambió la vida realmente. Y luego escribimos, aprendí un montón con él. Yo estudio Bellas Artes, me gustaba, pero me encanta la ciencia por haber estado con Javier Redal, que me empapó de ciencia y de conocimientos científicos, y sobre todo el sentido del concepto del método científico, de las cosas que tienes que seguir un método que creo que se puede aplicar a muchas cosas. Entonces, bueno, Javier, este cuento, escribí yo un relato y él me lo supervisó y al final lo mandamos a Nueva Dimensión y lo publicó. Y poco después, bueno, pues creo que le ibas a decir, ¿no? Lo de... Ahora llegamos a... Así, pues tú y ya continúo yo entonces. Bueno, antes que eso, supongo que quien no lo ha leído, os estaréis preguntando de qué va A Casa Puspa. Es muy complicado, ¿no? Y creo que estarás de acuerdo como autor, es muy complicado decir de qué va A Casa Puspa, ¿vale? Pero dejad que os dé una pincelada o dos. Mirad, del propio glosario voy a leeros lo que es A Casa Puspa dentro del propio universo de A Casa Puspa, ¿de acuerdo? Como os he dicho antes, textualmente, una flor en el cielo. Nombre con el que sus habitantes llaman al cúmulo globular en el que viven, el cual está formado por 10 millones de estrellas amontonadas en una esfera de apenas 150 años luz de diámetro. Estamos hablando de una saga de ciencia ficción que se desarrolla en parte de lo que sería lo que llamaríamos la ciencia ficción hard, ¿no? Es decir, la parte de la literatura de ciencia ficción especulativa que se centra muy mucho en que las partes de ciencia sean lo más veraces posibles, ¿no? Pero a nivel literario, ¿qué es A Casa Puspa? Bueno, es una saga compuesta de 6 libros, si contamos el que une los 2 primeros. Luego se hizo una edición en que los 2 primeros libros se convirtieron en uno. Quien vaya a leerlo, y espero que sea mucha gente, se dará cuenta de que tiene todo el sentido del mundo, porque son 2 historias que empiezan y acaban seguidas. Y a mí me gusta definir, sobre todo el primer libro, Mundos en el Abismo, como esto que se llama un duelo mexicano, ¿no? Son tres facciones, la Utsarpini, la Hermandad y el Imperio. 3 maneras de entender el avance tecnológico y de entender la religión también, porque esta saga trata mucho sobre la relación entre tecnología y Dios, o el Dios como lo entienden en A Casa Puspa, ¿no? La Utsarpini, una facción que en el propio glosario se define como, lo estoy pronunciando bien, ¿no? Utsarpini, sí. Tiempo de mejora, edad de oro. La Utsarpini, digamos que son, bueno, quien realmente aboga por una nueva evolución, por la tecnología, por las bondades que trae. El Imperio, ya con el propio nombre no hace falta que os diga mucho más, ¿no? Son los que están anquilosados en la grandeza del ser humano, pero no avancemos más. Y la Hermandad, que son los religiosos, incluso un poco tecnófobos, digamos. Bueno, pues estas 3 facciones se encuentran en el momento en el que el sistema cadena, que es un sistema que abastece todo A Casa Puspa, de todo lo que necesitas, un sistema que, como su nombre indica, en cadena va llevando todo lo que hace falta por el sistema, ocurre algo, se rompe y aparece, bueno, un misterio que va a desvelar Jonás, nuestro protagonista. Y ese es el punto de partida. Para meternos luego en todo lo que acaba ocurriendo en la saga necesitaríamos muchísimos más minutos. Pero, para que os pongáis en situación, eso es A Casa Puspa. Si sois de ciencia ficción como yo, os puedo resumir bastante bien en que yo cuando empecé a leer Mundos en el Abismo, yo estaba sentado en mi biblioteca, porque yo también soy bibliotecario, estaba sentado en mi biblioteca leyendo, que es una cosa buena de ser bibliotecario, que te paguen por leer, y estaba leyendo esto y estaba pensando, wow, esto lo lee Dan Simmons y piensa que le han plagiado. Me fui a ver el copyright y resulta que esto es anterior a Hyperion, así que bastante más adelantado. Antes de que entremos en cómo empieza A Casa Puspa, me gustaría dar voz también a nuestros invitados para que nos digáis qué significó para vosotros A Casa Puspa cuando lo leísteis. Yo lo leí cuando salió en Ultramar. Yo creo que salió directamente en esa colección que era como bolsillo, ¿verdad? Que, bueno, era lo típico. Yo todavía leía ciencia ficción, por supuesto, que he seguido haciéndolo, pero en aquella época, antes de publicar yo mismo, ocurría que cuando veía el nombre de los autores en letras de molde, para mí eran dioses. Rafael, Marín, Ángel Torres, Juan Miguel Aguilera y Javier Redal. Y bueno, luego ya
conocimos, ¿no? Y la verdad es que disfruté muchísimo de las dos novelas. Me llamó mucho la atención este sistema que dices de la cadena, que luego si quiere Juanmi lo puede explicar, pero sin necesidad de viajes hiperlumínicos, ni saltos al hiperespacio, ni nada. Cómo conseguir que haya comunicación entre los diversos mundos de un cúmulo globular, me resultó fascinante. A mí, aunque sea de humanidades, me gusta también mucho la ciencia ficción. Y bueno, lo disfruté enormemente. Además, bueno, pues yo creo que era en aquella época, como te comentaba antes, era cuando estaba haciendo la carrera y en cuarto tenía una asignatura que era antiguo indio. Y entonces, qué casualidad que todas estas palabras que utilizaron Juanmi y Javier, utilizaron un poco la mitología y la lingüística del antiguo indio, del sánscrito y del védico. Enseguida, cuando salió la segunda novela, también la leí, la disfruté un montón. Me pareció que era... A veces se ha comparado con Arthur C. Clarke, pero incluso es que me resultaba más divertido. Mejor. Y aparte, pues no estaba traducido, en cierto sentido está mejor escrito. Bueno, a mí me gusta Clarke, pero tampoco es un prodigio de estilo. Y el estilo de Juanmi y de Javier, que yo pensaba, ¿cómo diablos se apañarán para escribir juntos? Era mucho más terso, más vibrante, ¿no? Y recuerdo que esos libros los leí varias veces y bueno, no sé ni dónde andaron nada porque se rompían. Estos de Ultramar, ¿verdad? Cuando los abrías es que se deshojaban, ¿no? Pero lo bueno que tiene es que es una colección muy accesible. Ahí leí muchísimos títulos, tanto de ciencia ficción española como de otros países, y bueno, el papel que tuvo pues fue muy importante para la divulgación de la ciencia ficción. Luego ya tuve la ocasión de conocer personalmente a Juanmi, yo creo que fue en el año 92, creo, en la convención en la Hispacón de Cádiz, ¿no? Yo creo que fue ese año. Ya nos conocimos y bueno, entonces pues nos caímos bien. Y eso que todavía los dos, bueno, yo tenía poco pelo, pero bueno, todavía tenía algo. Y además mi bigote y tal, que me llamaban José Luis López Vázquez. Y es una foto increíble. Sí. Me parece José Luis López Vázquez. Y ese fue mi contacto con A Casa Puspa, y luego pues he seguido leyendo lo que ha sacado Juan Miguel, me interesa muchísimo. Novela a medias, que ya te enteraste cómo se puede escribir a medias. Sí, pero en nuestro caso encima con muchos kilómetros de por medio. Tú en Valencia y yo en la otra punta de España, en Plasencia. Gracias. Hombre, en nuestra época ya teníamos el correo electrónico y todo eso que ayudaba mucho, que vosotros habéis tenido más contacto personal, ¿no? Directamente cuando lo escribíais. Sí. Pues yo tendría que responder a esta pregunta desde distintos puntos de vista, ¿no? Primero, ¿qué significó A Casa Pusca para mí? Leíste antes el primer párrafo. Yo recuerdo perfectamente el momento, el lugar y cuando leí ese primer párrafo, que me voló la cabeza porque la cantidad de ideas que había solo en esas líneas ya, y luego es un tour de force que continúa así todas las novelas, me pareció maravilloso, ¿no? Era de, me he leído un capítulo, ahora voy a pensar bien esto, joder, qué significa, qué quiere decir, qué me está contando, qué quiere decir de nosotros como sociedad hoy en día. Me fascinaba mucho también que estuviera escrito a cuatro manos, no porque no hubiera leído muchas novelas que estuvieran escritas a cuatro manos, sino porque me parecía muy difícil escribir ciencia ficción hard con este nivel de profundidad y que lo leyeras como algo tan perfectamente interconectado, siendo varios. Y yo, la verdad que en aquella época, que soy no mucho, pero un poquito más joven que ellos, iba encontrando las novelas cuando alguien me las recomendaba o cuando caían en mis manos en alguna tienda de segunda mano, porque era para lo que daba mi paga, o cuando hacía algo parecido. Entonces yo no era muy consciente del orden en el que se habían ido publicados, sencillamente sí las leía y me encantaban, ¿no? Y esta fue una que me llamó la atención, y a la medida que iba haciendo entregas yo iba estando fascinado en cómo esos dos locos iban haciendo este universo tan maravilloso donde, como digo, sobre todo lo que más me llamaba la atención, la cantidad de ideas que se encerraban por línea. Luego, si decimos qué significó para la ciencia ficción española, pues yo creo que ha sido una demostración palpable de que no solo se pueden hacer historias unitarias, o que no, la ciencia ficción hard no era algo que era monopolio del mercado anglosajón y de los autores que nos llegaban, sino que aquí se podía hacer con la misma tormenta de ideas, de imaginación y de, sobre todo, quizás osadía y locura, porque es necesario también para lanzarse algo tan vasto, ¿no? que va a trascender libros y por lo tanto años de vuestro trabajo como escritores. Y luego lo que significa para el mercado editorial y indirectamente también, ya no para otros autores, sino para otro tipo de producción de libros, está en la parte en la que A Casa Pusca como calidad influye menos en su futuro, porque lamentablemente pasa con el cómic, pasa con la literatura y sobre
sobre todo en géneros como la ciencia ficción, que han estado muy atados al formato y a editoriales que tristemente iban desapareciendo y por lo tanto iban estando fuera del alcance de las manos de los lectores, lo cual pues siempre les resta más posibilidades para tener el enorme mérito que debería tener, ya no solo entre nosotros, sino entre todo el resto. Os pongo un ejemplo yendo al cómic. Hubo muchos años, muchos de los que estéis aquí lo recordaréis, en que las historias se publicaban en revistas, es decir, los escritores tenían que pensar cómo hacer historias que de 8 en 8 páginas tuvieran sentido, pero que luego cuando las juntaran tuvieran un sentido global, ¿no? A veces el formato hasta determina a la creación. Y el hecho de... A la difusión pasa lo mismo. Tú vas a una editorial que parece muy... que dentro del fandom todo el mundo coge, respeta, seguimos. Yo es que el Ultramar con esas portadas de Garcés era ver cada una de ellas, que por suerte las hizo todas, creo, las de la colección, o prácticamente todas, y era, vamos, ya decías, esto lo tengo que coger, ¿no? Y de repente Ultramar desaparece, esos libros pues acaban saliendo de circulación, se saldan, y eres un chavalito buscando libros de los que te han hablado y sencillamente no los puedes leer porque no los puedes encontrar. Y a veces nos encontramos con ese problema, ¿no? Yo estoy seguro que Casa Pusca, si ahora mismo saliera publicado nuevamente en una editorial pues que tuviera pues ese gran recorrido mayoritario, gente lo descubriría ahora, vería que es totalmente actual, es una lectura que no ha envejecido nada y se estaría hablando pues como se está hablando de otras grandes sagas, ¿no? Para mí legado me parece que es una palabra muy importante en esta mesa, porque yo sí que creo que Juanmi y Javier fueron y son, sobre todo él, gigantes sobre los que luego se construyeron muchas cosas que hemos podido seguir leyendo y las que vendrán. Precisamente hablando de editoriales que desaparecen, hay una historia detrás de A Casa Puspa sobre una editorial que desaparece. Cuando desapareció Nueva Dimensión, hubo un cuento que se quedó huérfano, Lisogenia. Sí, sí. Era una novela corta realmente. Y lo que más aspirabas, o sea, conseguí publicar ese cuento. Es un cuento, pues, muy primerizo. En Nueva Dimensión ya era increíble. Pero luego publicar una novela corta era lo que aspiraba todo el mundo. En las páginas finales, tener una novela de una longitud y tal. Entonces, escribimos Lisogenia, Javier y yo, la mandamos a Nueva Dimensión y Domingo Santos, que es una persona que para mí fue también muy importante porque nos dio esta oportunidad, le encantó. Dice, va a salir en el próximo número como en la novela corta. El siguiente número nunca salió. O sea, fue el número en el que Nueva Dimensión, después de 20 años, un tiempo duró Nueva Dimensión. Sí. Justamente, eso es mala suerte. Justo ese número no salió. Y bueno, digamos, Javier y yo, no nos animamos, pues vamos a ampliarla y vamos a empezar a añadirle detalles y llevarla a un punto. Lo del cúmulo globular, por ejemplo, era para evitarnos el hiperespacio. Es decir, las estrellas estaban tan cerca que no era necesario porque iba a mantenerlo todo dentro del rigor científico, todo lo que dentro de lo posible, claro. Pero no queríamos hiperespacio ni tubos así, por eso inventamos lo de un cubo globular donde las estrellas están apelotonadas y es exterior a la galaxia. Y esto, entonces, bueno, pues... Entonces escribimos Mundos en el Abismo. Y precisamente unos años después se publicó una antología que la publicó Rudy en Sportula, A Casa Puspa de Aguilera y Redal, en el que hay un artículo de Domingo Santos que cuenta qué pasó después de que Nueva Dimensión cerrara en el lapso de tiempo en que terminasteis de escribir el libro. Y es una historia que a mí me pareció muy bonita, en la que agarras el manuscrito y ni corto ni perezoso te vas a Barcelona a llamar a puerta fría. Sí, es una historia muy emocionante, totalmente absurda, porque es lo que decía, creo que Hefner, el de Playboy. Si hubiera sabido cómo se oye, cómo es editar una revista, nunca hubiera metido a editar una revista, pero no tenía ni idea. Entonces, yo pensaba, bueno, pues escribo una novela, la llevamos a las editoriales. Las editoriales no las aceptaban, decían, no, tú mándala por correo. Digo, ¿para qué? Si ya estoy aquí. Fuimos a Nova. Pero, además, me acuerdo que iba de un lado a otro cargado con el manuscrito que pesaba un montón. Y entonces llego a Ultramar y hay un portero. Igual estoy engañándome en el recuerdo, porque el recuerdo muchas veces lo modelas después. 2 metros, seguro. No, me imagino como en la película Brasil, en lo alto de un pedestal, el portero hacia arriba, mirándote así. Y digo, vengo a dejar un manuscrito
Y dice, no, usted no puede dejar aquí nada, mándelo por correo. Digo, aquí trabaja Domingo Santos, ¿verdad? Dice, sí, el señor Domingo Santos trabaja aquí. Es que lo conozco porque le mandé. Dice, no puede usted quedarse y dejar. Entonces me voy, llamo a Javier me da el número de teléfono de Domingo Santos y hablo con él por teléfono y me dice, sí, hombre, ahora voy para ahí y entramos y me deja hacer el manuscrito ese. Y digo, vale. Y vuelvo otra vez, estaba el portero ahí, dice, ¿otra vez aquí? Digo, no, es que me ha dicho Domingo Santos que va a venir. Y me mira con una cara que me diciendo, este tío está loco, ¿por qué? Y al cabo de rato aparece Domingo Santos con un hijo suyo pequeñito, que ahora no sé, lo vieron un tío gigantesco, y llevaba los fotolitos de Lisogenia, que dice, esto quiero demostrarte que estamos a punto de publicarlo. Además, luego se acerca al portero y dice, ¿me dejas pasar a mi amigo? Porque, hombre, tengan ustedes en cuenta que tenemos aquí las normas. Y dice, no pasa nada. Pues dice, mencionó fotolitos de nuestra novela corta, que estaba ya preparado para salir. Y, mira, ¿ves? Mala suerte, mira, la vida es así. Bueno, precisamente quería preguntaros un poco cómo era empezar a publicar hace tantos años, porque bueno, ahora un poco el mercado editorial nadie sabe cómo funciona, salvo quien está dentro, y quien está dentro normalmente tampoco sabe cómo funciona, pero es verdad que yo, por ejemplo, que colecciono mucha ciencia ficción y mucha ciencia ficción española y tal, tengo romantizada la idea un poco, ¿no? de estos grandes nombres, como decía Jorge, ¿no? Estos grandes nombres que decía también Javier, ¿no? Que te sonaban a héroes prácticamente, ¿no? Pero bueno, vosotros estuvisteis allí, quiero decir, vosotros empezasteis a publicar hace ya bastante tiempo, tenéis unas carreras muy largas, habéis pasado por muchas cosas en el mundo editorial y Jorge también desde la parte editorial y festivalera, así que contadnos un poco, vamos a irnos 20, 30 años en el pasado, ¿qué se hacía cuando escribías un libro y querías publicarlo? Te cogías una maleta y te ibas a Barcelona. Lo que hizo Juanmi hay que tener mucho valor, o le pillaba más cerca a Barcelona, porque yo lo que intenté fue por correo, tampoco funcionaba. O sea, yo recuerdo que pensé, a veces hay gente que ahora me pregunta qué puedo hacer para contactar con una editorial, si era mucho más fácil. Yo cuando tenía el primer original de La Espada de Fuego y pensé que ya estaba listo ese libro para publicar, dije, ¿por dónde voy? El Señor de los Anillos, Minotauro, que ya se abrí, Minotauro, esta dirección, pues lo mandé. Y que venía un teléfono y luego llamando, o sea, pero primero mandé la carta. O sea, ni siquiera me atreví a mandar el original porque, bueno, aparte de hacer las copias, ¿verdad? Que no era barato, es que ahora mandas un archivo, pero entonces mandaba, eso era una caja de zapatos, ¿no? Y entonces me acuerdo que contestó la secretaria de Porrúa, sí, el señor Porrúa leerá muy amablemente el manuscrito. Bueno, y luego, un año después, al menos conseguí que me lo devolvieran. Siempre he dicho que si hubiera puesto como James Bond cuando ponía un pelo en la cerradura para saber si han entrado en su habitación, ahí estaría el pelo. Pero bueno, yo entiendo que el señor Porrúa pues estaría a otras cosas, ¿no? Y luego fui a otras editoriales, Ultramar, etcétera, y el caso es que básicamente lo que decían es no publicamos autores españoles porque no van a vender. Claro, decían no venden, pero en realidad si no los publicaban no podían saber si vendían. Y sobre todo, a mí lo que me maravillaba es, o sea, que todos los autores españoles vamos en bloque. Esto es como lo de los votantes hoy día, que parece que los votantes son todos grupos, todos los autores españoles somos todos iguales. Pues no, pues pasará como con los autores americanos. Algunos venden más y otros menos, lógicamente, ¿no? Entonces, era complicado. Gracias a un papel importante, aparte de que él comentaba el de el de Domingo Santos, otro papel importante fue el de Miquel Barceló, que en la colección Nova le costaba publicar autores españoles porque él no era el que tomaba, no era el que tenía la decisión final, eso pertenecía a la editorial B. Pero gracias al premio UPC, pues eso fue como una puerta de entrada. Ahí fue, por ejemplo, donde yo me colé. Y luego ya logré publicar ahí una novela larga poco después, precisamente, de que lo hubieran publicado en El Refugio, pues Juanmi y Javier Redal, ¿no? Entonces, pues poco a poco se lograba meter la cabeza. Yo sé que en aquella época, por ejemplo, en el instituto, cuando pedía permiso, es que tengo que ir a una convención, voy a faltar el viernes, y me decía el director, pero ¿y no puedes escribir algo serio? Y me lo decía así, digo, pero será guapo el tío. Y es que era así como lo veía la gente, ¿no? Y yo creo que eso ha cambiado. Ahora hay una naturalidad, yo creo que ahora podemos escribir un poco lo que queramos.
o hablando, por ejemplo, con editores míos de Harper o de Espasa, decía Miriam, por ejemplo, que estaba leyendo mi última novela, Los seguidores de enero, y veía que había un montón de elementos fantásticos y que los veía con toda naturalidad. Ese tipo de cosas ahora mismo se pueden mezclar, puedes hacer una pura fantasía o una mezcla en diversos géneros, lo puedes hacer mezclar el terror con un thriller, con un policíaco, y yo creo que ahora ya, pues bueno, pues se ha conseguido, yo no sé, supongo que nosotros hemos puesto nuestro granito de arena en ello, y por ejemplo Juanmi, con novelas que ya no eran tan puramente ciencia ficción, sino cosas que mezclaban la historia y la ciencia ficción como la locura de Dios, ¿no? Sí, es cierto que en aquella época Javier y yo empezamos a escribir la novela Mundos en el Abismo pensando que era por entretenernos, que eso nunca se podría publicar porque teníamos claro que nadie quería publicar autores españoles. No sé por qué, creo que era alguna generación anterior que dejó esa sensación. No lo Había que hacer realismo social, supongo, no sé. Sí, algo así. Entonces nadie quería publicar. Claro, la gente de ciencia ficción quería leer ciencia ficción. Y muchas de las cosas que leías antes pues tenían eso que tú dices. No es esto lo que yo busco cuando busco ciencia ficción. Entonces había una especie de rechazo. Con Mundos en el Abismo, cuando lo publicaron, gracias a Domingo Santo y todo esto que he contado, luego fui, a cabo del tiempo, otra vez a la editorial, a Barcelona, y estaban encantados. Estaban ahí, oh, esto es una maravilla. Estás vendiendo igual o mejor que la mayor de los autores norteamericanos. Ahí el portero sí que te abría la puerta, ¿no? Sí, Señora Aguilera. pase usted. Pero estaban alucinados. Las novelas que más habían vendido españolas en ese momento era la de Ángel Torres Quesada, la de las islas, y Mundos en el Abismo, se vendió muy bien. Y decía, además nos hemos ahorrado la traducción, eso es increíble. Digo, a ver, esto no es lo normal. Es que tú vas a Francia y es eso lo normal. Publican mucho de autores franceses y algunas cosas, lo mejor, de los autores americanos. Aquí la costumbre en esos años era publicar todo lo de los americanos, hasta la cosa más cutre que pudieran haber escrito, te la publicaban. Pero no querían publicar una obra a lo mejor más pensada, más cuidada, más de un español, que además se ahorraban la traducción. Y bueno, sí, algo se hizo y se rompió un poquito una lanza en favor de esto. Bueno, era esa época, sí. Es que yo creo que a poco que lo pensemos, porque luego a veces nos juntamos y, oye, es que hay estos problemas, pero se ha mejorado mucho a muchos niveles en los últimos años. Yo, volviendo atrás a lo que tú preguntabas, yo es que cuanto más lo pienso, creo que había una especie de selección natural basada en la temeridad, ¿no? En el desconocimiento, pero en tirar puertas abajo sin saber lo que había al otro lado. Como, bueno, pues yo cojo y me voy para allá, será lo que habrá que hacer, ¿no? Es que ahora ese tipo de cosas es muy fácil, incluso publicar ya ni siquiera depende de que alguien te quiera publicar. Hoy en día un micromecenazgo, autopublicación, las posibilidades son infinitas. Y yo, básicamente, el tipo de cosas que sigue marcando un poco la diferencia suele ser en la locura que parte de, bueno, pues si no lo hace nadie, lo haré yo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso ha pasado así. Yo decía, joder, ¿por qué tengo que ir a otro sitio si no habrá unas jornadas del cómic aquí en la ciudad? Y a todo el mundo, tenéis que hacer unas jornadas del cómic. Coño, pues hazlas tú. Digo, pues al final digo, pues nada, pues las harás tú, ¿no? ¿Cómo puede ser que nadie esté publicando este tipo? Digo, pues es cojonudo. Digo, pues montaré una editorial y lo editaré yo, ¿no? A veces con mejor o peor suerte. Y luego cada vez que hago una cosa de esas, y supongo que a los escritores, o lo que contaba Aguilera, de coger el libro e ir con el ladrillo bajo el brazo, pues a lo mejor luego visto en perspectiva y dices, es que ahora mismo no lo haría. Digo, es que a lo mejor si yo voy a saber a dónde llevaba antes esas puertas, las cruzaría encantadísimo, pero igual había caminos más fáciles, y a lo mejor si hubiera habido caminos más fáciles lo hubiera hecho otra persona y no sé. Pero sí que en líneas generales se rompieron muchas puertas cerradas, cambió mucho el mundo para mejor, se acepta con mucha más naturalidad el mestizaje de géneros, ¿no? Que es algo que a mí me gusta mucho, y hoy en día yo creo que no hay ningún editor prácticamente que per se, por ser de un género, de una nacionalidad o algo, el proyecto que le llegue lo rechace de facto, ¿no? Luego puede encajar en su línea editorial o no, gustarle o no, faltaría más. Pero yo creo que ya sí que está todo mucho más naturalizado, por suerte. Esa es una de las grandes victorias, y pues estos primeros pasos fueron las primeras batallas que se ganaron para acabar ganando más o menos esa guerra ahora.
Bueno, realmente todo salió más o menos bien, porque al final llegaste a ultramar con este portero, pero luego finalmente eras de los autores que mejor habían vendido ahí y te hacían la ola un poco. Y Javier, al final ganaste el premio Minotauro, quiero decir, realmente. Pero lo que más me costó fue el premio UPC, ¿eh? No había manera de ganar. No había manera. Y ya cuando lo gané, execu, pero siempre quedaba segundo, siempre. Bueno, hablando un poquito de la parte literaria, antes señalabais mucho el cómo se escribe a cuatro manos, ¿no? Es una cosa que en un libro de esta complejidad es curioso porque realmente con un poquito de maldad, cuando ves un libro escrito a dos manos, siempre intentas reconocer a los autores, ¿no? O por lo menos yo es una cosa que intento hacer, intento reconocer dónde se ve el corte cuando uno le pasó el documento al otro, ¿no? Y es verdad que no lo noté aquí, ni lo, vamos, estuve buscando y no hubo manera, pero me gustaría que me hablaras del proceso de escribir el libro, pero aparte de eso, que me habléis después del proceso de escribir vuestro libro también, porque vosotros también habéis escrito juntos. Sí, pues era el mismo sistema, creo que fue el sistema que yo le planteé a él, que me había funcionado. Me funcionó muchas veces, y sobre todo con gente a la que, para empezar, tienes que tener un respeto a la otra persona, al trabajo, y entonces a valorar lo que te va a aportar esa persona al escribir. Si hay una desigualdad, pues es muy difícil. La vez que me han fallado, todas las veces que lo he intentado, menos una que conseguimos terminar una novela. Ah, ya sé. ¿Con quién? Con Rafael Marín, al que admiro muchísimo, pero tiene un ego tan descomunal que es imposible. O sea, directamente no hay forma de que se apee de algo y eso, tienes que tener una generosidad. Con Javi fue increíble, fue un verano alucinamos lo rápido que íbamos escribiendo la novela y cómo nos comunicamos. Y era el mismo sistema. Yo creo que fue la primera vez que he entregado algo a tiempo. Pues realmente el sistema es el mismo, el que usamos, el que he usado yo. Es conversamos una escena, como la planteamos, y luego yo escribo una especie de guión cinematográfico de esa escena. Se lo pasaba a él. Bueno, hay que decir que tú ya tenías el guión previamente, tenías una idea. Sí, O sea, pero normalmente lo que haría. claro, la idea era original de Juanmi, eso siempre lo he dicho. Y entonces, lo que no sé es en qué momento, hablando de ello, pues quedamos en que lo íbamos a hacer a medias, pero es que no me acuerdo cómo pudo ser. Sí, y es que con el productor de la película que hice, quería hacer una película de terror. Y yo le propuse esta película porque además pensé que en El Ejido era un sitio terrorífico de noche, con todos esos plásticos blancos, que eran para la película era un juego de luces y todo esto, y hacerle una historia de zombies. Escribí un guión, pero era mucho más sencilla la idea de lo que luego fue la zona. A partir de ese guión que yo escribí para el productor, pero al final no se hizo, lo leyó, le gustó y empezó a ser... Probablemente, si hubiera sido de entrada esto, también hubiera escrito una especie de guión, hubiera sido igual, básicamente. Y empezamos a aportar un montón de cosas, ideas de personajes femeninos, ideas que a mí me parecían que eran que yo nunca hubiera puesto, las ponía él y luego encantaba, por ejemplo, le encantaba a la editora. Me encanta que este personaje haga esto, que se va a enamorar de un tío tan bestia como este, porque es un bestia. Porque el tío a mediados metros estaba buenorro. La mayoría del intelectual. Pues sí, de esas discusiones, en todo caso era por teléfono y por esto, y con Javier era cara a cara, pues surge toda la trama, ideas que vas colocando. Y entonces es primero un guión, porque tienes que saber hacia dónde vas, hablar sobre esto, luego escribir, completarlo y volverte a pasar, y así. Al final es imposible distinguir. Claro, luego hacíamos capas. En realidad, ayer hablábamos, hablando cuando estaba aquí Sofía, yo creo que era ella lo que comentaba, lo de cómo tienes una idea, es una especie de esqueleto y le vas dando capas, lo vas rellenando de carne, y entonces nos pasábamos el archivo, me lo pasaba, pues yo lo reescribía metiéndole más capas, más detalles, se lo pasaba, él volvía a hacerlo y así, hasta que más o menos estábamos satisfechos con cómo iba quedando, ya iba cogiendo cuerpo, porque eso al principio todo es mucho estructura, pero hay que darle densidad. Esa es la idea con la que escribimos juntos en la misma, y básicamente esto, tener un esqueleto, una estructura, como un guión yo prefiero hacerlo como un guión de cine porque digo, si un día hacer una película ya tengo un trabajo hecho. Y luego a partir de ahí tienes que añadir montones de detalles. Al final dices que Dios está en los detalles, ¿no? Y esos detalles son los que hacen que una novela sea una cosa
fuese nada a que tenga una profundidad. En este caso, de la zona, pues le metimos mucho del tema de la esclavitud, del control mental, ese tipo de cosas que no estaban pensadas originalmente. No, es verdad, porque todo ese prólogo que hay en África, y era a raíz de un personaje que digamos que era el malo, pues por hacerlo un poco más interesante le dimos un pasado en África, y también los personajes, que había inmigrantes que habían sido mercenarios, y a cuenta de eso, pues yo, por ejemplo, ya que Juanmi se había documentado totalmente sobre el tema de los virus y demás, y el propio Ejido, que había estado allí, pues yo estuve buscando libros sobre gente que hubiera vivido esta guerra de África, niños mercenarios, cómo los captaban para hacerlos ya desde críos asesinar a otros, para convertirlos en, pues eso, en mercenarios totalmente implacables, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo eso es lo que iba haciendo que creciera. Luego estoy recordando que ya al final hubo yo creo que a Juan medio se te debieron cruzar los cables y tuviste una especie de idea que dijiste, como espero que, si no lo habéis leído, la leáis, no voy a decir cómo acaba, pero fue una idea muy brutal, ¿no? Y entonces yo creo que estabas tú como dudando cómo te lo enseñaste. Y yo dije, adelante, me parece genial, me pareció... A veces hay que agarrarse, yo pienso que cuando escribes, si tienes una idea loca, conviene seguir adelante hasta donde te lleve y hacer que todo lo demás, si hace falta, se adapte a esa idea, como en este caso ocurrió, y creo que quedó muy bien. Esto es lo bueno de escribir a cuatro manos. Yo he escrito más o menos la mitad, lo que he escrito a cuatro manos y la otra mitad en solitario. Y realmente trabajar en solitario es muy solitario. O sea, estás meses sin saber esto a dónde va. Y aquí, día a día, sabes la reacción de la otra persona con lo que has escrito. Y eso es muy emocionante. Y es muy divertido ver. Esto es una chorrada, tío. Esta furgoneta, tiene que tener doble puerta atrás, que no... Esa a la escena y digo, no, esto si los zombies atacan necesitamos que la puerta sea así. ¿Y cómo es esta furgoneta? ¿Cómo es este todoterreno? ¿Y cómo es la reja esta de la ventana a la que huyen? Porque claro, en estas películas de zombies hay que huir. Y los nuestros no eran ni súper rápidos, pero tampoco eran lentos. Tampoco eran zombies, Claro, eran infectados. Eran infectados. Pero no eran como los de la película de Brad Pitt, pero daban mucho miedo. Y además, una cosa nueva, que yo creo que era nueva en aquel momento, que se le ocurrió a Juanmi, estos no solo quieren comer, tienen otros instintos. O sea, a la mínima lo mismo te mordían que te violaban, vamos, o sea que... Bueno, hemos estado hablando estos días también del concepto de world building y de cómo es crear un mundo desde nada, ¿no? Claro, a Casa Puspa no solamente creas un mundo, sino que creas toda una cosmogonía, 25 millones de años, si no me equivoco, desde que la humanidad sale de la Vía Láctea hasta que de repente nos encontramos con este cúmulo globular. Un concepto que a mí me encanta del libro es como Jonás, el protagonista cuyo apellido me niego a intentar pronunciar, Chandragupta. tiene una teoría que es maravillosa. De hecho, creo que es muy al principio del libro, se menciona que él ha sido de alguna manera un poco vilipendiado por las investigaciones que lleva a cabo sobre que él piensa que el ser humano no se originó en Akasha Pushpa. Claro, tú como lector dices, evidentemente, pero que es un concepto muy interesante. Entonces, hablando de world building, ¿cómo es? O no cómo es, ni tampoco cómo es el proceso, porque esta es la típica pregunta que la mitad de los autores no saben contestar porque es una cosa como muy abstracta, ¿no? Pero sí que me gustaría que nos hablarais un poquito de cómo os enfrentáis vosotros como autores a construir un mundo desde cero, porque junto con Javier Redal construiste Akasha Pushpa, pero también, Javier, construiste todo un mundo también para la Espada de Fuego y subsiguientes. Entonces, un poco como autores, ¿cómo os enfrentáis a, no la página en blanco, sino la enciclopedia en blanco y decir, bueno, pues voy a llenarla con todo lo que tenga? En mi caso, para mí siempre ha sido mucha ayuda que soy dibujante, soy ilustrador, y muchas de las cosas primero las dibujo, y me sirve como también para aplicárselo. También lo hacíamos nosotros, dibujaba mapas del lugar. Y luego la planta alta esa, que gracias a eso... Sí. Y como, sobre todo tener si tienes una idea de trabajo con esa persona, está muy bien el poder dibujarlo. Y luego, otra cosa, el caso de Javier de Mencho, que es muy interesante los mapas, ¿no? Para una fantasía. El crear un mapa y a partir de ahí crear una historia.
Yo creo que todo es, como hemos dicho, añadir detalle sobre detalle. Al principio es una estructura muy sencilla, va construyendo sobre ese esqueleto. No lo haces todo de una, empiezas con algo muy sencillo. En el caso de A Casa Puspa, buscábamos algo realista, ciencia ficción hard, y un poco de space opera, pero que fuera realista desde el punto de vista científico. Simplemente buscamos como esa limitación de la ciencia, crear una limitación, nos obligaba a pensar y a ser más imaginativos. Al decir, no podemos viajar más rápido a la luz, entonces ¿qué hacemos? Esto. Y si hubiera sido todo vale, pues a mí se me pone la mente en blanco cuando vale todo en una historia. O sea, los límites creo que son importantes. Hay que decir, aparte, yo creo que Juanmi tiene facilidad para esto. Le salen las ideas por las orejas. Te lo digo así porque, por ejemplo, cuando hablas, ¿cómo construiste el mundo de Tramoria? Pues a veces llamando por teléfono a Juanmi, preguntándole cosas. Por ejemplo, en mi novela de Atlántida, pues la idea está de esos microorganismos, los nanobios, que forman una mente colectiva y que están detrás de todos los acontecimientos que ocurren, pues esa idea fue hablando con Juanmi cuando estábamos en Francia. Y que no sé si él se acordará, pero la idea era suya. Y luego, por ejemplo, en Tramoria, las últimas novelas, cuando ya fui decidiendo cómo hacer ese mundo, una tierra un poco particular, de nuevo no lo diré porque tengo la idea de reeditar los libros, entonces prefiero que haya suspense, ¿no? Y todo iba siendo hablando con Juanmi, discutí un montón. ¿Y tú crees que esto podría ser así, esa? Incluso, pues él me hizo... Hay un mapa más que un mapa, es un 3D de Tramoria, en el corazón de Tramoria. La última novela está a la mitad. Mejor que esté a la mitad porque si no es un spoiler, ¿no? Y fue un diseño buenísimo de Juanmi. Y luego hay uno en la edición francesa porque hay una especie de cilindro estilo el de Cita con Rama que lo diseñó él, que creo que precisamente en la última novela, la próxima que vas a publicar, hay un hábitat espacial de ese tipo, ¿no? No, pero no es espacial, es en la Tierra, es Ah. una arqueología gigantesca. Es un futuro muy cercano. No, pero lo que dice, no creo que parezca que estamos aquí chupándonos... Nada, la oreja. la oreja. Pero, a ver, es que yo creía que era detallista, pero el nivel de detalle de Javier me dejaba alucinado. Quiere ver cuántos segundos de arco se va a ver un sol que mida 50 kilómetros de diámetro cuando está situado a esta altura. Y lo calcula y lo de la furgoneta que ha dicho, una furgoneta, él quiere hacer la marca, hacia dónde vienen las puertas. O sea, esa obsesión por... Yo quizá me fijo más en los detalles grandes, ¿no? Pero él se va ahí al milímetro y eso a mí me fascina. Sí, es verdad que yo insistía cuando estábamos con eso, los detalles de cuánta distancia y si vas a correr delante de alguien, a qué distancia está de ti para ver si te coge, no te coge, lo que puedes saltar. Porque, curiosamente, yo sé que Juanmi tiene una imaginación muy visual, pero yo también tengo que verlo como una película en la cabeza para poder contarlo. En ese sentido, pues los dos coincidíamos y bueno, los que no eran detalles de uno, pues eran del otro, ¿no? Yo os confieso, cuando me enteré que ibais a escribir una novela juntos, además que os conocía de muchos festivales y haber hablado muchas veces, a mí me parecía que no podía haber personalidades más dispares a la hora de escribirla y luego, sin embargo, lo bien que cojo todo, porque decía, yo me imagino a Juanmi, sobre todo, disfrutando como un enano en la parte previa incluso de pensar cómo funcionan cosas que luego no salen en la novela, ¿no? Pero claro, por tu cercanía a mundos que existen o existieron como el Imperio Romano, los griegos, y ese detalle, y no puedes, lo que contabas ayer, es que yo no puedo dar una cantidad de sextercios que no existían o decir que hacían el pan con un material que no lo hacían. Digo, me parecía que a priori chocaba mucho, ¿no? Entre la fascinación previa del proyecto y luego salió a la zona y digo, pues qué orgánico todo, ¿no? Al final, como algo que podría generar cierta disensión, Sí, acaba complementándose, ¿no? De maravilla, escribimos durante un verano y sin problemas criticábamos lo del otro y tienes razón, y lo quitabas. Todo lo contrario que con Rafa Mariné. Bueno, Rafa lo admiro un montón como escritor, me encanta, pero es muy difícil escribir con él por eso, que también hace falta cierta actitud de... Generosidad. bueno, como decías antes, los límites a veces también son buenos, ¿no? Si todo se desborda, no llegamos a ninguna parte. Bueno, vamos a... No lo vais a creer, pero tenemos que ir yendo hacia el final ya. Pero me gustaría que nos apuntaras algunas cositas sobre la saga. Después de un tiempo continuaste tú con la saga y me gustaría saber
por un lado, si la consideras completamente terminada y completamente cerrada, y por el otro que nos hables un poquito de estas antologías que se publicaron después, antes de A Casa Puspa y A Casa Puspa de Aguilera y Redal, que son súper interesantes, se componen de artículos y de cuentos que otros escritores ambientaron en vuestro mundo. Sí, a Javier y a mí nos dieron el premio Gabriel para haber abierto la saga a todo el mundo. O sea, cualquiera puede escribir ahora, es de dominio público A Casa Puspa. Puede escribir un relato situado en este mundo. Tengo una alumna de un taller de escritura que hice en Valencia, se llama Eva, es una gran escritora y ha escrito una antología, un fixar de relatos situados en La Casa Puspa, con personajes que aparecen en La Casa Puspa, pero es totalmente suya, es suyo. Ha creado una especie de microuniverso dentro de este universo, un mundo acuático con un montón de seres. ¿No la conoces, no, Jorge? Eva García Guerrero, ¿no? Eva García Guerrero, que Tremenda, buenísima. Y entonces el mundo está abierto a todo el mundo. Y yo me alucina, por ejemplo, no ha venido Rudy, pero entonces hace tiempo, no sé si siguen juntos, su chica, siguen juntos. Felicidad, y un relato que me dejó alucinado. Pero totalmente, era algo que yo había dejado caer, o Javier y yo habíamos dejado caer como de lado. ¿Cómo tratan a la mujer los satres? Es terrible el tema. Y ella había cogido ese detalle, esa frase dejada caer, y había construido un relato fantástico para mí, se llama La textura de las palabras, creo, ¿no? Que cuenta la vida de esas mujeres y cómo consigue una especie de orgullo y de respeto después de vivir en ese mundo tan horrible para ellas. Me dejó alucinado porque era algo que yo no había... Sencillamente era una frase en una novela, y a partir de la convirtió en un relato increíble. Y bueno, entonces animo a la gente a que si le gusta, que escriba historias en La Casa Puspa. O sea, que está vivo. O sea, si hay entre el público alguien que quiera escribir, puede escribir dentro de Casa Puspa. Sí, y se hace luego una antología cuando serán unas cuantas, como hemos hecho ya otras antologías. Maravilloso. Aquí Somoza o Alfonso Mateo Sagasta, o sea, Sí. dentro de La Casa Puspa. Maravilloso. Bueno, para ir terminando, que nos toca irnos, sí que queríamos apuntar un poquito a los que no están. Lamentablemente, Javier Redal falleció ya en 2016. En esta mesa tendría que haber estado también Rodolfo, que no ha podido venir, que es también escritor, el autor del ciclo de Drimar, que es otra gran saga de ciencia ficción también. Y se nos había ocurrido pedirle a Juanmi que leyera Nueva Dimensión, otra vez, porque Javier publicó bastantes artículos también en Nueva Dimensión y bastantes cuentos. Y hay un cuento que me pareció muy divertido, que se compone de microcuentos realmente, ¿no? Que luego tienen un todo, pero bueno, esto es Nueva Dimensión, año 1980, Nueva Dimensión 120, y bueno, si te animas a leernos el trocito de La sombra sobre Valencia. Oye, estoy en gafas y lo veo mejor. La sombra sobre Valencia. Antes de morir, mi tío vivía en esa ciudad, una pequeña villa cerca de Almusafes, donde se llega el colosal templo de nuestro forro. Un enigmático y alucinante hecho rondaba mi cerebro. Mis padres y yo mismo habíamos presidido y recuerdo con claridad que mi progenitor poseía la colección Nebulae completa. Mi madre la vendió un día y ahora me pregunto qué oscuros motivos la impulsaron a hacerlo. Desde que he leído la abominable y blasfematoria Nueva Dimensión, he notado en mí una ansia peculiar. Cada vez me gusta más la SF e incluso siento tentaciones de escribir relatos. Tengo en mi casa un monitor telepático y por medio de él puedo advertir un progresivo aumento de mi capacidad cerebral. Me he recluido en mi domicilio y solo mi cargo me mantiene momentáneamente a salvo de sospechas, pero tarde o temprano empezarán a desconfiar y eso supondría mi fin. Pronto tendré que huir y esconderme entre los fans. Allí viviré feliz y seguro entre gente similar a mí. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias al público y nada, un fuerte aplauso, por favor.